Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinario de Clever Languages titulado Activando el vocabulario en una clase de elemental. Un tema muy interesante con dos ponentes excelentes. Así que vamos a ello. Un placer presentar a nuestras ponentes de hoy. Por un lado tenemos a Carolina Gómez, que es una educadora de elemental con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de español como lengua extranjera. Posee un grado en Lenguas y Educación de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y un máster en Relaciones Interculturales de la Universidad de Lesley en Cambridge, Massachusetts. Actualmente es profesora de español en Pre-K 3 en una escuela independiente en Cambridge, Massachusetts también. Carolina combina su pasión por enseñar su lengua y cultura a través de historias en el aula. Además, disfruta conectando y creando comunidad con otros educadores a través de su blog y diferentes canales en redes sociales. Por otro lado, tenemos a Valentina Correa, una profesora inspiradora, nacida y criada en Colombia con 15 años de experiencia enseñando español. Valentina ha enseñado de pre-K a octavo grado, pero su pasión es la educación elemental. Sus talleres y presentaciones son tan creativas, dinámicas y entusiastas como sus clases. Valentina cree que cada estudiante en el aula debe sentirse exitoso y visto por medio de la enseñanza de prácticas culturalmente sensibles y reconociendo que cada cultura es diferente. El enfoque de Valentina a la enseñanza de lenguas está alineado con las últimas teorías de adquisición y entrega de segundas lenguas. Muchas gracias por estar aquí, ambas. Gracias por esta invitación. Muy contenta de colaborar con CLED. Muchísimas gracias. Cómo activar el vocabulario en una clase de mental. Y este título hace referencia que más allá de las palabras que enseñamos, que son vocabulario memorizado o vocabulario que no se usa en un contexto, debemos utilizar estas palabras en un contexto donde se usen constantemente, donde nuestros estudiantes usen palabras de uso frecuente que les van a ayudar a comunicarse en una vida o en una situación real. Entonces vamos a contarles un poco cómo son las formas útiles y comunes para que enseñemos ese vocabulario en una clase de elemental. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, les compartiremos estrategias para crear un ambiente de aprendizaje estimulante, efectivo para la adquisición del vocabulario. Les contaremos cómo incorporar el vocabulario en diferentes áreas de aprendizaje de una manera que sea relevante y significativa para tus estudiantes, y también compartiremos algunos juegos y verán algunos ejemplos de actividades para activar el vocabulario. Entonces, ¿cómo creamos un ambiente que estimule y promueva la adquisición? Cuando pensamos en ese ambiente, debemos pensar que no solamente es el espacio físico, es nuestro salón de clases, sino que además es un lugar donde nuestros estudiantes se sientan seguros, donde se sientan motivados, donde se sientan inspirados. Entonces, no solamente deben ser las sillas, debe ser el espacio, sino esa parte psicológica y emocional donde nuestros estudiantes se sientan seguros. Porque cuando adquirimos una lengua, lo que debemos hacer es hacer sentir a nuestros estudiantes cómodos para que puedan ser exitosos adquiriendo esa lengua. Muy bien, entonces es importante tener en cuenta que el ambiente es una parte fundamental en este proceso. Entonces es necesario crear un ambiente positivo en una clase de idiomas, especialmente con estudiantes de elemental, para que adquieran y disfruten el idioma y se sientan conectados. Crear un ambiente positivo va desde pensar en las diferentes rutinas en tu clase hasta el contenido y los materiales que usas en tus clases. Es importante crear un ambiente no solamente acogedor, pero también que sea inclusivo. Crear un espacio abierto para todos los estudiantes, independiente de su habilidad en el idioma, de su habilidad lingüística. ¿Y cómo se hace esto? Eso es un trabajo continuo que empieza desde el primer día que tienes a tus estudiantes, desde ese momento en que empiezas a conectarte, a tener contacto con tus estudiantes. Esto requiere que se dialogue, que se modele y que se practique todo el año escolar. Entonces, lo más importante es tener expectativas claras
Como les dije, eso se hace desde el primer día y la idea es reforzarlas regularmente, establecer rutinas que sean sostenibles. De nuevo, modelarlas, practicarlas, hablarlas y que tus estudiantes tengan esas rutinas claras. Esas rutinas van desde hay rutinas que van desde la logística de, por ejemplo, dónde están los lápices en tu salón, dónde están los colores, qué llamado de atención vas a usar en el momento que requieras que tus estudiantes se regrupen de nuevo. Va a ser una señal o va a ser tal vez en este caso, como puedes ver en la foto, una campana de 3 tonos. Incorporar actividades en el currículo que también sirvan para crear comunidad y celebrar a tus estudiantes. Celebrar la diversidad, enseñar sobre la diversidad cultural, lingüística, fomentar apreciación y respeto por las diferencias entre sus estudiantes. Y un ejemplo que ves aquí, esa cajita que dice Carolina, es una caja de identidad que acostumbro a usar, hacer con mis estudiantes de tercero. Cada año esta cajita va cambiando un poco porque obviamente me doy dando cuenta que necesitamos algunas cosas y va de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes. Un ejemplo de la celebración de diversidad lingüística, en este caso es si tienes estudiantes que tienen otras lenguas que hacen parte de su identidad, preguntarles, por ejemplo, cómo se saluda en esa lengua. Entonces, la idea es que nuestro espacio sea también un espacio donde nuestros estudiantes se vean representados y todo esto hace normas, expectativas claras, rutinas definidas, material donde estén representados, hacen que sea una comunidad y un espacio donde tus estudiantes se sientan bienvenidos. Siguiente, por favor. Bueno, y obviamente también se pueden incluir sorpresas para mantener el interés de tus estudiantes. Puede ser un chiste, puede ser un meme, obviamente que sea apropiado para la edad. En este caso, estamos hablando de una población estudiantil que son estudiantes de elemental, entonces pensar en eso también. Bueno, y aquí les estoy dando un ejemplo del libro de Alba y Gael, nivel 2 de CLET. En este caso se puede proyectar esta imagen si tienes un proyector y pedirle a tus estudiantes que le cuenten, que completen la imagen, cuántas patas tiene hablar de cuántas patas tiene cada uno de los animales, invitar a tus estudiantes a que vengan y completen las patas de los animales y de una u otra manera estás incorporando algo de humor en la rutina con una imagen tan simple como esta que fue tomada de Alba y Gael, nivel 2. Bueno, otra forma es crear espacios propicios para nuestros estudiantes. Al inicio del año escolar, como ven en la foto, mi salón usualmente es un espacio vacío, donde yo no utilizo muchos visuales, porque cuando usamos tantos visuales al inicio del año escolar, con tanto vocabulario, nuestros estudiantes empiezan a abrumar y no saben lo que es, porque si están en los primeros días de la escuela, no van a saber el significado de esas palabras. Entonces, la invitación es que poco a poco, a medida que ustedes introducen ese vocabulario, vayan poniendo los visuales. En la segunda foto pueden ver cómo ya los visuales están puestos y son las palabras las preguntas como quién, dónde, y esas palabras yo las voy adicionando a mi salón poco a poco. Digamos que en la semana cuarta pongo una palabra, luego en la semana sexta ya tengo 2 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tratar de que esos espacios sean propicios y no abrumar a nuestros estudiantes con tanto vocabulario o con muchas imágenes y palabras que no van a entender. Poco a poco, pausadamente, y asegurarnos que cada que introducimos ese vocabulario los estudiantes lo entiendan. Lo más importante es que todo ese vocabulario sea comprensible. En la siguiente imagen vemos otra foto de otros espacios. Es importante crear espacios donde nuestros estudiantes se sientan seguros. Yo tengo, por ejemplo, la esquina, la llamo la esquina donde ellos se sienten seguros, y si, por ejemplo, tengo algún estudiante que no está comportándose bien o que se está moviendo mucho, que yo noto que necesita como un pequeño descanso, simplemente le digo que se vaya a la esquina de la calma y se van allí. Yo tengo como diferentes objetos que ellos pueden utilizar.
También tengo libros donde ellos pueden leer, tomar un descanso de 4 o 5 minutos si es necesario, y siempre los invito a que cuando estén seguros, cuando se sientan que pueden volver a nuestro salón, lo pueden hacer sin ningún problema y sin interrumpir. Entonces, es importante saber leer a nuestros estudiantes y tener esos espacios propicios para ellos, porque son estudiantes de elemental y a veces pueden abrumarse en nuestras clases. También un espacio propicio para movimientos, y vamos a crear juegos, y un espacio donde ya se lleva la actividad en general o la clase, que es donde ven donde están las sillas. Bueno, es importante también conocer a tus estudiantes y sus habilidades lingüísticas. En este caso tenemos la pirámide de los niveles de proficiencia de ATFL. ATFL es una organización que establece, es la organización en Estados Unidos que establece los estándares de enseñanza y la evaluación de idiomas. En este momento, esta organización ha creado esta escala de niveles de proficiencia lingüística que es utilizada por algunas escuelas y distritos escolares para evaluar y clasificar el nivel de habilidad de un estudiante en una nueva lengua. En este caso, generalmente, por el tiempo de contacto con que tenemos a los estudiantes de elementary o de la escuela elemental, nuestros estudiantes generalmente se mueven en el nivel novice, que es desde comunicarse usando una palabra, solamente una palabra, o la creación de oraciones, a través de la creación de oraciones simples, oraciones básicas. Pero la idea es obviamente tener esto bien claro, porque esto va a definir muchísimo del contenido que vamos a llevar a nuestras clases. Y obviamente también nos va a dictar qué retos o cómo vamos a ayudarle a que nuestros estudiantes sigan avanzando, ¿no?, en esta escala de nivel de proficiencia lingüística propuesta por ATFL. Utilizar una variedad de materiales con lo que los estudiantes se puedan conectar e identificar. Es importante, y más hoy en día con todo lo que pasa en nuestro mundo y todas las cosas que vemos, donde en muchos casos se está tratando de hacer más inclusivos, de ser más, digamos que respetuosos con otras culturas, incluir materiales o vocabulario donde nuestros estudiantes se sientan identificados. En este caso, ustedes pueden ver que cuando yo utilizo el vocabulario de las partes del cuerpo, lo que hago es que trato de incluir imágenes donde todos mis estudiantes se sientan representados. Es importante que esos estudiantes se sientan representados, porque ellos van a ver que nos importan y van a sentir que, oh, yo pertenezco a esta clase, de verdad mi maestra sabe que yo estoy aquí. Entonces se sienten que están siendo visibles, y cuando utilizamos ese tipo de material, entonces podemos tratar de incluir a todas las personas. Obviamente es muy difícil porque existe una gran cantidad de culturas y de razas, y es complicado incluir en todas las imágenes, pero cuando tratamos de incluir este material, pues se ve las reacciones de los estudiantes cuando dicen como, ¡ay, mis ojos! O sea, a mí me ha pasado en presentaciones cuando hago con mis estudiantes y les muestro este tipo de imágenes, que me cuentan, oh, en mi familia hacemos esto, o hablar sobre las celebraciones. Entonces es importante que esos estudiantes sientan que pertenecen. También cuando utilizamos materiales que nosotros no creamos y estamos utilizando libros o estamos utilizando historias, debemos elegir esas historias con mucho cuidado. Tratar de utilizar materiales que incluyan también ese tipo de imágenes donde se vean representadas diferentes razas, niños con diferentes habilidades, para que esos estudiantes se sientan representados. A mí me pasó algo muy curioso una vez que estaba enseñando en una clase de kinder, y tenía en una de las fotos de la familia, había un niño en una silla de ruedas. Y mi estudiante me dijo, ¿qué es eso? O sea, a mí me causó un gran impacto que mi estudiante de primero de primaria no supiera lo que era una silla de ruedas. Entonces yo tuve que sentarme a explicarle lo que era, y a partir de allí, pues como que empecé también a analizar los materiales que yo estaba trayendo a la clase. Puede que en tu salón no tengas un estudiante que utilice una silla de ruedas,
pero también debemos pensar que hay personas con diferentes capacidades o con diferentes culturas que debemos representar en nuestras clases para que también nuestros estudiantes no solo se sientan representados, sino que se eduquen y para que sean respetuosos con otras culturas y todo tipo de personas que se puedan encontrar a diario. A mí me gusta, Valen, muchísimo esta imagen de Alba y Gael del nivel 2, porque allí ahí puedes ver la diversidad, ¿no? Y bueno, tenemos la suerte que ahora en el mundo de Elemental están saliendo materiales nuevos, como este material, donde en realidad están pensando que es importante que tus estudiantes estén representados allí. Es material reciente y me gusta ver que eso está pasando y que se están tomando el tiempo para pensar y para incluir a nuestros estudiantes. Así es, Caro. Y más en elemental, yo creo que una de las cosas que, para los que no saben, Carolina y yo somos amigas y además compartimos muchas de las ideas y somos colegas y todo el tiempo estamos hablando de que usualmente nosotros vamos a conferencias y no hay mucho de elemental, ahorita sí se está incluyendo y nosotros tenemos que adaptar esos materiales a elemental porque no lo hay. O bueno, no lo había, ahorita se está empezando a crear, entonces sí es aprovechar esos espacios y esos materiales como tú dices, porque realmente en elemental no hay tanta información como para otros niveles. Bueno, otra cosa que es muy importante con nuestros estudiantes es celebrar los triunfos de los estudiantes. Debemos también entender que cada estudiante está en un nivel diferente. Yo no puedo pretender que si tengo una clase de 20 estudiantes y yo les hago la pregunta, ¿cómo te llamas? Todos van a responder, me llamo Valentina. No es así. Y esto lo habla Dr. Krashen en su teoría de adquisición, donde dice que el proceso de adquisición es individual y cada estudiante es diferente. Cada estudiante está en un periodo que es diferente. Por ejemplo, el periodo silencioso. Si yo le pregunto a un estudiante algo y no responde en español, me dice en inglés, está bien, porque ese estudiante está entendiendo esos mensajes que yo le estoy diciendo. Y eso es lo más importante, que el estudiante me entienda y ya ese estudiante poco a poco va a empezar a incrementar su nivel y va a llegar un momento en que el estudiante va a poder responder en español. Pero no podemos pretender que toda nuestra clase está en el mismo nivel. Tenemos que tratar de conocer a nuestros estudiantes y cuando tenemos estudiantes avanzados no voy a preguntarle de la misma forma en que le voy a hacer una pregunta a un estudiante que está un poco más abajo su nivel. Lo que debo hacer es tratar de adaptar mi pregunta a los diferentes niveles para que esos estudiantes se sientan exitosos. Lo más importante en una clase de lenguas es que esos estudiantes sientan que están siendo exitosos. Entonces, cuando celebramos sus triunfos, así sea que respondan en inglés, está bien, entienden los mensajes. Muy bien, wow, súper bien, que entiendes el mensaje, correcto. Entonces, siempre tratar de elogiarlos para que eso los motive a seguir incrementando ese nivel. Bueno, quisimos hablar un poco de la importancia de crear un espacio que sea positivo para nuestros estudiantes antes de empezar a hablar de la lengua como tal y cómo incorporar el vocabulario en diferentes áreas de aprendizaje para que sea relevante y significativo para nuestros estudiantes. Esa es una buena pregunta. De nuevo, esta es una invitación para ir más allá de la lista de palabras desconectadas. La idea es buscar contextos significativos y si es posible hacer conexiones extracurriculares con otras áreas para que esto promueva un espacio donde de veras donde pueda haber adquisición, que no sea algo solamente de una memoria a corto plazo, que listo, hicimos una lista de 10 palabras relacionadas a la comida, listo, se acabó. Entonces, no, la idea es poner todo en contexto. Aquí vemos algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en mi clase trabajamos el ciclo de vida de la gallina y yo hago, por ejemplo, una lección que se llama Los pollitos dicen, que es una canción latinoamericana, trae cultura a mi clase.
y también yo puedo conectarme con los profesores de cada salón. Entonces estamos haciendo conexiones, no solamente del vocabulario en mi clase, pero también en la clase de mis estudiantes en su clase regular en inglés. Entonces, cuando vienen a mi clase y hablamos sobre ese mismo tema, ellos sienten que hay una conexión. Hablamos sobre el ciclo de vida de la gallina y hacemos, por ejemplo, un juego donde mis estudiantes están utilizando ese vocabulario. También hacemos otro que es la migración de la mariposa monarca. Yo hago también una colaboración con la maestra de ciencias y una colaboración con la maestra de arte, donde lo que hacemos es que diseñamos mariposas. Pues cuento con la suerte de que mi escuela tiene una máquina láser donde cortamos mariposas en madera y mis estudiantes decoran su salón. Hablamos sobre la migración de la monarca, pero también la migración de personas. Y esto, por ejemplo, crea conexiones también con estudiantes que cuentan que sus familias llegaron acá hace tiempo y empiezan a conectar no solamente con esa migración de los animales, pero con la vida propia. Entonces, es importante que ese vocabulario que utilicemos en nuestras clases no solamente sea, como dice Carolina, palabras de memoria que se quedan a corto plazo. Cuando nosotros creamos conexiones con nuestros estudiantes, ese vocabulario o esas palabras que estamos enseñando van a quedarse con ellos no solamente en su mente, pero en su corazón, porque saben que nosotros estamos hablando de ellos, porque se están sintiendo representados. Ahí vamos llegando entonces al título de esta presentación, que es activar el vocabulario. Aquí hay un ejemplo. En este ejemplo, esto es algo que yo hago con mis estudiantes de tercero. En este momento enseño hasta tercero. Hacemos una lluvia de ideas de diferentes causas que se han usado, de las que se han hablado en la escuela, porque debo aclarar que esto es un trabajo que se hace como institución educativa. Y la ventaja es que mucho de este vocabulario que se está manejando en estas causas son cognados. Son palabras que fácilmente se pueden traducir a el español. Entonces, lo que hacemos es que generamos una lluvia de ideas de esas diferentes causas, observamos imágenes de activismo gráfico, muchos pósters, y finalmente cada estudiante crea un afiche relacionado a una causa, y después lo que hacemos es que lo conectamos un poco más. A mí me gusta que no solamente esto que está aquí se quede en la escuela, sino que también los padres conozcan qué está pasando, las familias conozcan qué están haciendo los estudiantes. Entonces después grabamos la voz de cada póster y lo ponemos, hacemos un video y yo lo comparto con las familias. Pero la idea, como les digo de nuevo, es usar el contexto para ese vocabulario. No sé si puedes poner el video para que podamos escuchar uno de los videos. Gracias. No se escucha. No se pudo escuchar, está bien. Perfecto, era uno de mis estudiantes leyeron los afiches y hicieron la traducción. Muy bien. Vamos con el siguiente. Este es otro ejemplo de un lesson que hice de la familia. Importante, como decíamos antes, cuando busquemos materiales o libros que no son materiales que nosotros creamos, pero libros que estamos utilizando o historias, que esas fotos representen a nuestros estudiantes, representen a una gran parte de nuestra comunidad. Aquí, por ejemplo, pueden ver un proyecto que hice con mis estudiantes donde hicimos como unas coronas, donde mis estudiantes se ponían las coronas en sus cabezas y contaban quiénes eran su familia. Pero fue un trabajo muy bonito porque hablábamos sobre todos los tipos de familia, familias birraciales, familias que venían de diferentes países. Entonces luego ellos tenían la oportunidad de compartir quién era su familia, y para esta actividad, como era un grupo de kinder, utilizamos los botones como las caritas,
porque habíamos trabajado un libro que me inspiré en ese libro para trabajar la familia, y ellos entonces elegían, si por ejemplo era una familia grande, entonces tomaban un montón de botones y ponían a su perro, ponían a su gato y luego venían y compartían quién era su familia. No sé si puedes poner ahí el video también. Bueno, no se escucha, pero la estudiante está compartiendo quién es la familia en español. Entonces, no solamente es ese vocabulario memorizado, el papá, la mamá, además que también hay que hablar que las familias no es solamente papá y mamá. Yo siempre cuento esta experiencia porque pues mi mamá es una mamá soltera, y yo recuerdo mucho cuando yo iba al colegio que me hacían hacer una tarjeta del Día del Padre, y para mí era uno de los momentos más tristes porque yo no crecí con un papá. Entonces yo decía, o sea, no solamente la familia, lo que llaman la familia normal es papá y mamá. La familia puede ser para muchos una abuela, porque quizás los padres no están con ese estudiante. La familia puede ser quizás solamente una mamá soltera, un papá soltero. La familia puede ser un hermano. La familia, lo que es para mí la familia no significa que para Carolina sea la familia. Hay muchos tipos de familia y no hay una familia normal, porque todos tenemos diferentes experiencias. Entonces volvemos a lo mismo, es cómo incluir a nuestros estudiantes en los materiales que utilizamos y cómo ese vocabulario que utilizamos lo estamos llevando en contexto en nuestro aula. Algo que me gusta mucho de esta imagen que es de Alba y Gael es que son imágenes reales, son fotos. Entonces, este libro es muy bueno en haciendo como una mezcla de clip art, ¿no? De imágenes dibujadas o ilustradas y de fotos reales. También me gusta porque está mostrando, como dices, la diversidad y diferentes tipos de familia. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, hablemos entonces de cultura. Cuando hablamos de cultura en la clase de español, siempre hay la tendencia de enfocarnos solamente a la cultura de los países de habla hispana. Tenemos que pensar también que nuestros estudiantes vienen a su clase con sus culturas, y más los estudiantes de elemental les gusta muchísimo hablar de su identidad, de mucho de lo que les pasa a ellos. Entonces, es pensar que en nuestro espacio, en nuestra clase, también podemos celebrar esas diferentes culturas. El ejemplo de la foto de la izquierda es una imagen que está en una cartelera, y esto fue algo que yo hice con mis estudiantes de primero. Lo hice durante diciembre cuando estábamos hablando de celebraciones. Y fue muy bonito ver que algunos estudiantes estaban haciendo dibujos de celebraciones que yo no sabía, y me preguntaron, ¿pero puedo poner sobre esto? ¿Puedo hablar sobre lo otro? Y yo, claro, claro que sí. Entonces, en ese momento estábamos celebrando, estábamos hablando de ¿qué celebras tú? Yo celebro esto. ¿Qué celebras tú? ¿Qué celebras lo otro? Entonces, estábamos poniendo la lengua en contexto. Obviamente también yo les compartí sobre algo que pasa en Colombia, que es la quema del Año Viejo, que pasa el 31 de diciembre. Entonces ahí yo ya les estaba trayendo algo de los países de habla hispana, algo de una experiencia mía, ¿no? Que crecí haciendo en Colombia. Entonces estaba usando allí en ese momento los diferentes componentes, usando a mis estudiantes, o mis estudiantes estaban dándome material para la clase cuando estaban hablando de sus culturas y sus diferentes tradiciones, y yo estaba también trayendo algo de Colombia. En esta imagen, de nuevo, yo incorporé una celebración que es muy colombiana, solamente pasa en Colombia, que es la Noche de las Velitas, y yo conté sobre esta celebración a través de una historia. Dibujé la historia con mis estudiantes, y en esa historia había un enfoque de palabras, de vocabulario de uso frecuente. Palabras comunes, ¿no? Que se usan en el español, y todas esas palabras, obviamente, como les digo de nuevo, y lo más importante es que estaban en el contexto de una historia. Después mis estudiantes hablamos de la historia. Yo escribí la historia mientras hacía preguntas relacionadas a la historia de nuevo,
y mis estudiantes después ilustraron en la historia. Vamos a la siguiente imagen. La imagen anterior. Bueno, de nuevo, como les digo, tienes que entender que tus estudiantes vienen a tus clases con sus propias culturas y que quieren que sean celebrados. El calendario es para mí un espacio donde puedo poner muchísima cultura. Al inicio de cada mes llenamos este calendario que fue decorado por mis estudiantes. Lo llenamos con lo que está pasando en el mes y también con celebraciones que son importantes para mis estudiantes. En este caso, yo recuerdo que cuando estábamos hablando del calendario de enero, para darles un ejemplo más específico, una de mis estudiantes me dijo, no, pero es que yo quiero que coloques que el 1 de enero es el día de la independencia de Haití. Ella me decía que se llamaba Freedom Day, algo que yo no tenía claro, que no tenía conocimiento de esto. Entonces, estaba usando un elemento que es muy importante para mí en mi rutina. Lo estaba usando para conectarme con mis estudiantes y también de una u otra manera era como una ventana a la cultura de una de mis estudiantes en la clase. Entonces, es importante generar estos espacios en la clase. Y también entender que cuando utilizamos esos materiales que nosotros no creamos, sino libros, también estar seguros que los materiales que estamos utilizando no se van a centrar en estereotipos. A veces tendemos a ver que hay materiales allí donde hay profesores que ni siquiera se toman la tarea de entender el material que están utilizando o donde los estereotipos son lo que priman. Hay que asegurarnos que los materiales que usamos promueven eso, promueven la cultura, donde nuestros estudiantes se van a sentir identificados. Aquí en la siguiente foto hay una foto muy bonita, que es una unidad, la siguiente foto, por favor, de la identidad, que es lo que hablábamos. Yo sé que Carolina también utiliza mucho esto en sus clases, como lo vieron con la caja de identidad que ella hace. Mis estudiantes a principio de año también hacen algo similar, donde hablan sobre la identidad, de lo que ellos son, de las celebraciones que mis estudiantes hacen, y incluso en mi escuela los padres son invitados para que cuenten un poco sobre las celebraciones que hacen. Debemos ser cuidadosos con todo esto, y cuando utilizamos ese vocabulario, también contarle a los otros estudiantes. Yo pienso que nuestra clase de lenguas, además de ser una clase donde nuestros estudiantes aprenden el idioma, es una clase donde debemos enseñarles a ser mejores ciudadanos del mundo. Yo creo que nuestra labor como maestros de español, de inglés, de cualquier lengua, es enseñarles a nuestros estudiantes a ser mejores ciudadanos del mundo. Cuando nuestros estudiantes entienden que todos somos diferentes, pero que debemos respetar esas diferencias, creo que este mundo sería un mundo mucho mejor. Y yo cada que voy a mi salón siempre estoy pensando en esto. Esa foto, Valen, me gusta muchísimo, ¿sabes? Porque ese árbol de identidad tiene muchísimo vocabulario. Hay muchísimas maneras de activar el vocabulario en contexto. Por ejemplo, ahí están hablando de animales. Estás hablando de miembros de la familia, estás hablando de las comidas, por ejemplo, estás hablando de, por ejemplo, ahí está la bandera, es un espacio para hablar de color. Ah, mira, también está el color favorito. Entonces, ese mismo arbolito solito tiene muchísimas maneras de incorporar vocabulario en contexto. Entonces, la idea es contexto, contexto, contexto para que ese vocabulario se pueda activar. Y al final, después de ver ese vocabulario, por ejemplo, ahí lo que los estudiantes pueden hacer es escribir un párrafo utilizando ese vocabulario, donde describan cómo son ellos o parte de su identidad con un párrafo. Entonces ya no solo es ese vocabulario, sino que lo están poniendo en contexto y están dándole a conocer dándole a la clase a conocer quiénes son ellos realmente. Estaba buscándolo acá para verlo un poco más, porque tengo una copia del libro aquí. Mira, está hablando de gustos. En este caso está hablando de la comida, el chocolate, de su animal favorito, de la casa, la familia.
Entonces, como te digo de nuevo, esta sola imagen tiene muchísimo vocabulario que está en contexto y es relevante para los estudiantes y representa muchísimo y se puede conectar directamente, obviamente como está allí, con la identidad de los estudiantes. Ahora sí vamos a un poco de juegos y actividades que hacemos. Muy bien. Siempre en mi clase, y yo sé que Valen también porque hablamos todo el tiempo, nos aseguramos de tener un juego, así sea como un descanso mental, un juego para conectarlo con el vocabulario que se está haciendo en ese momento. Y el juego es una herramienta valiosa para enseñar idiomas porque puede hacer que el proceso de aprendizaje sea más divertido, interesante, más efectivo. Y cuando los estudiantes están disfrutando lo que están haciendo, es más probable que se involucren y presten más atención. Y algo que les puede ayudar a retener mejor la información que se les está enseñando. O eso también promueve como un mejor espacio para la adquisición. El juego hace que los estudiantes sientan que el enfoque no es la lengua. Además, el juego puede proporcionar un contexto auténtico. Los juegos pueden ser una forma efectiva de involucrar a los estudiantes de diferentes habilidades lingüísticas, pueden adaptarse a diferentes niveles y a través de los juegos también se puede enseñar cultura. Nosotras también tenemos por ahí algunos juegos culturales que nos gusta hacer. Entonces, por ejemplo, charadas es un juego divertido donde los estudiantes utilizan el vocabulario con un gesto. Por ejemplo, a mí me gusta introducir gestos con todo el vocabulario de las palabras de uso frecuente. En este caso, quieren. Y lo que yo hago es que yo elijo un estudiante, llamo al estudiante y le pido que no mire el tablero. Y tengo mi lista de vocabulario que tiene gestos, que son unas 4 o 5 palabras. Y lo que yo hago es que señalo una de las palabras en el tablero y el estudiante que está representando las charadas no ve, pero los estudiantes que están sentados hacen el gesto. Entonces, por ejemplo, si yo señalo quieren, toda la clase hace esto en silencio. Y el estudiante dice, quieren, dice la palabra. Y así sucesivamente lo hacemos con varias palabras. Entonces hacemos charadas con el vocabulario antes de introducir una historia o antes de introducir una lectura en la clase. Este es uno de mis juegos favoritos para introducir vocabulario. Generalmente yo enseño en contexto de cuentos o en contexto de historias y me enfoco en tal vez dependiendo del nivel, ¿no? Si estoy pensando más o menos en estudiantes de primero de primaria o en la escuela elemental, me enfoco más o menos en unas 3 o 4 palabras de uso frecuente. Puede ser la palabra quiere, como decía Valentina, o la palabra tiene, o una palabra que pueda usar haciendo TPR, Total Physical Response, que es conexión de la lengua con un gesto o con un movimiento. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Líder, en Colombia yo lo conozco como director de orquesta, si estamos hablando de juegos tradicionales. Lo que hacemos es que practicamos como grupo esas 3 o 4 palabras con gestos, con el TPR. Después de que tengamos claras que, por ejemplo, esta es la palabra quiere, o esta es la palabra va, o esta es la palabra llora, después de tener claros los gestos, lo que hacemos es que pedimos a nuestros estudiantes que se sienten en un círculo. Después le pedimos a un estudiante que salga de la clase y el grupo que queda en el salón, en el círculo, tiene que decidir quién va a liderar el grupo. Entonces el trabajo escogemos como grupo, una vez estemos de acuerdo quién va a liderar el grupo, ese estudiante empieza a hacer uno de los movimientos de las palabras que hemos escogido. Por ejemplo, llora. La idea es que lo hace y también lo dice como llora, llora, llora. Cuando toda la clase empieza a hacer el movimiento y a decir la palabra, invitamos al estudiante que está afuera y ese estudiante tiene que encontrar quién está liderando la clase. La idea es que la persona o el estudiante que está siendo líder cambie el movimiento y la palabra, obviamente el movimiento que está conectado con la palabra, cuando el estudiante que tiene que descubrir a quién está liderando la clase esté mirando para otro lado.
Este es uno de los juegos favoritos de mis estudiantes y podemos durar 10, 15 minutos. De hecho, yo a veces tengo que decir ya no más, ya no más. Otro tipo de juegos que podemos hacer es juegos, por ejemplo, con papel. A los estudiantes les encanta dedicarle tiempo. Por ejemplo, este Comecocos del libro de Alba y Gael también es muy divertido. Este tipo de juegos a mí me gusta hacerlos más como al inicio de la clase. Acá vemos que este Comecocos tiene preguntas como cómo me llamo, como más de para el inicio de una clase, como un calentamiento, diría yo. Este Comecocos también es genial porque es algo que tus estudiantes pueden llevar a casa y están llevando como un artefacto, algo que está pasando en el salón de clase y pues de una u otra manera las familias también se van a emocionar viendo que los estudiantes están llevando algo que están usando en la clase. Otro tipo de juegos que me gusta hacer con mis estudiantes de elemental son las secuencias. Como estas palabras de uso frecuente, usualmente yo les agrego un gesto, entonces a mí me gusta hacer secuencias. Por ejemplo, le da, busca, le da, busca, y ellos deben encontrar la respuesta correcta, que es busca. También lo que hago es que llamo a estudiantes y hacemos el movimiento, entonces se vuelve también un juego que no solamente estamos practicando el vocabulario, pero también estamos incluyendo movimiento, que sirve un montón en nuestras clases porque estos estudiantes de elemental lo necesitan para que se puedan enfocar. Este es otro tipo de secuencias que hago con los estudiantes más grandecitos, donde ya pueden leer. Entonces, por ejemplo, ellos deben recortar y luego pegar las partes de la historia y hacer una secuencia, pero ya leyendo y utilizando ese vocabulario en contexto. Entonces, sí, pues podemos mostrar el video donde mis estudiantes en este momento están trabajando en la lectura y cortando y pegando la secuencia. Y como dices, Caro, esto también se puede llevar a la clase, a la casa, y es una bonita forma de mostrarle a los padres y a las familias lo que estamos trabajando. Bueno, este ejemplo es una creación de personajes. Esto lo hice con mis clases de primero. De hecho, creamos diferentes personajes, pero solamente puse uno aquí. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace a través de una historia que se llama de una estrategia que se llama Story Asking. Entonces, generalmente yo soy, como profe, yo soy la guía y yo soy quien tiene las preguntas que van relacionadas a esta creación del personaje. Generalmente, lo que hice con mis estudiantes de primero para este ejemplo específico fue que les dije, ok, clase, vamos a crear un personaje. ¿Qué animal? ¿Qué animal? Hay un animal. ¿Qué animal? Entonces mis estudiantes me dieron la sugerencia, gato, vaca. Y entonces en ese momento lo que hicimos fue votar como clase y decidimos que íbamos a hacer, que el personaje iba a ser un gato. Después les pregunté, ¿cómo se llama el gato? ¿Cómo se llama el gato? ¿Se llama Carolina? No, obviamente no querían mi nombre. Entonces me dieron igual de nuevo la sugerencia, votamos y quedamos que el gato se llama Franklin. ¿De qué color es el gato? Entonces así continuamos hasta el final. Y después los estudiantes, cada uno crearon su propio gato, no era solamente un personaje, cada uno lo personalizó. Y de esta manera hemos creado diferentes personajes en la clase. Es una manera muy rápida y estás poniendo el vocabulario en contexto. Estás haciendo animales, estás haciendo preguntas básicas, colores, en fin. Otra forma de activar el vocabulario es con la lectura de historias y cuentos cortos. A veces nuestros estudiantes ya están familiarizados con historias que realizan en sus clases y hay libros que son muy fáciles de leer. Por ejemplo, este de Oso Pardo que ves ahí es muy fácil de entender, tiene muchas visuales. O si vas a trabajar, por ejemplo, el tema de la ropa, puedes utilizar este libro de Froggy se viste. A veces sucede que ese vocabulario es muy complicado o estos libros que están escritos son para estudiantes nativos. Entonces, lo que podemos hacer
es tratar de adaptar esas historias y contar esas mismas historias a nuestros estudiantes utilizando ese vocabulario que queremos enseñar. Las visuales obviamente son excelentes para dar input y también para generar conversación. En este caso, esta visual que también es del libro Alba y Gael del nivel 2, se puede usar como un tipo chat mat, como les dicen, estos mats para conversar o un mat de conversación y les puedes preguntar cuál es tu animal favorito. Entonces, la idea es que les estás dando allí, les estás dando el vocabulario para que haya conversación. Puedes describir un animal, decir, yo veo un animal que es de color amarillo y hace, ¿qué animal es? Y entonces simplemente invitas a tus estudiantes, si estás proyectando esta imagen, que apunten ese animal. Yo creo que los animales es uno de los temas favoritos en las clases de elemental. Cada que viene un animal, ellos quieren hablar y yo también utilizo mucho lo que es preguntas y respuestas usualmente con este tipo de visuales. Que a quién le gusta las gallinas, contamos, ahí también estás haciendo números, o a 5 estudiantes les gusta la gallina, o quién prefiere el burro, ok, este estudiante prefiere el ¿Quién le burro. tiene miedo? ¿Quién le tiene miedo? Exacto, qué animales son rojos, qué animales son amarillos, no sé, hay un montón de vocabulario que puedes utilizar con los visuales que no es solamente la palabra, sino que puede llevarte a generar una conversación con tus estudiantes, obviamente dependiendo del nivel, una conversación donde se pueda utilizar ese vocabulario en contexto. Bueno, también puedes usar las visuales para aprovechar el momento con las visuales para llevar mensajes significativos, ¿no? Que sean también visuales que enseñen contenido. Por ejemplo, esta visual es de una caricaturita de una planta que está en Colombia y en Ecuador, que vive en los páramos y este personaje ahorita es muy conocido en Colombia y se llama Ernesto el frailejón. Es una plantita y hay muchísimo material, están en Instagram, en diferentes redes sociales. Entonces, puedes mostrar, por ejemplo, la imagen de la izquierda, puedes preguntar qué pasa. Obviamente dar un poco de background también sobre qué mira. Esta ilustración es una planta que está en Colombia, que está en las montañas de Colombia, se llama Ernesto. ¿Qué pasa? ¿Qué símbolo es ese? El símbolo de reciclar. También dependiendo del nivel, con la imagen de la izquierda, puedes hacer preguntas como ¿cuántos frailejones hay? 1 o 2. ¿Qué mira el frailejón que está en el lado izquierdo del celular? ¿Qué mira el otro? Dependiendo del nivel. Pero ahí, como estás viendo, estás usando una imagen para dar también un mensaje. Muy bien, y esta última que tenemos aquí es una creación de historias simples. En este caso, en la izquierda lo que ves es una imagen que yo ya había organizado y eso la usamos en el invierno para crear una historia como grupo. Entonces yo proyecté esa imagen y yo tenía unos dados y bueno, el estudiante di turnos a diferentes estudiantes. El primer turno era para definir sobre qué personaje íbamos a escribir. El segundo turno definía el color, el tercero la emoción, el cuarto era dónde iba a vivir y el último turno era definir qué iba a comer ese personaje. Yo lo hice con estudiantes de segundo, entonces tomaba mucho tiempo, porque también lo he hecho escribiendo la oración, les toma mucho tiempo, entonces lo hicimos como estilo template, donde solamente tienen que completar la información y después ilustrarla. Como pueden ver igual, aquí estamos poniendo el vocabulario en contexto. No es importante que sepan todo el vocabulario que está ahí, pero es algo que se puede hacer mientras estás construyendo la historia. Estás usando también palabras de uso frecuente, la palabra está, hay, le gusta, estás usando colores, comidas, animales. Es algo simple, pero de verdad está poniendo el vocabulario en contexto. Y además los visuales obviamente ayudan un montón. Si no saben lo que es, obviamente el visual les va a decir lo que significa. Entonces no necesitan saber cada palabra.
Muy bien. Hemos llegado al final. La primera pregunta se refiere un poco a lo que conversaban al principio sobre un espacio propicio y adaptar el espacio. Y alguien nos pregunta, ¿cómo podemos adaptarnos si no tenemos un salón de clase? Mira, yo voy a responderlo en mi experiencia porque yo realmente no tengo un salón para mí. Yo lo que hice es que yo tengo un carrito móvil y lo que yo traté de hacer este año es que ese carrito es magnético. Entonces, muchas de las imágenes de los visuales y los pósters que yo llevo a mi clase, lo que hago es que yo les pongo un imán y los voy pegando y puedo llevarlos a las clases cuando tengo clase. O sea, yo tengo un espacio para ciertas clases y a otras clases, que es lo que es pre-K y kinder, yo tengo que ir a ellos. Entonces yo utilizo ese carrito y la verdad me ha servido mucho utilizar los imanes, porque como yo utilizo todo el tiempo el vocabulario de las palabras de uso frecuente o las preguntas como quién, dónde, todo el tiempo estoy con estas palabras allí y simplemente lo que hago es ponerlos en mi carrito y moverlas cuando lo necesito. Otra cosa que se puede hacer, bueno, esto no está más relacionado en instrucción, sino cómo hacer lo que está pasando en la clase visible, es buscar, ¿no? Carteleras y espacios en la escuela donde se pueda presentar o de una u otra manera como showcase lo que está pasando en la clase, el trabajo de los estudiantes. Fenomenal. Luego hay varias preguntas respecto al árbol de la identidad y alguien nos pregunta ¿para qué edad lo podríamos utilizar, por ejemplo? Ese árbol como tal, porque yo tengo también una actividad que es muy similar, pero ese árbol como tal, como está allí, lo puedes empezar a usar con estudiantes de segundo en adelante. Si decides hacer el árbol tal vez con estudiantes de primero, tienes que pensar que tal vez tiene la limitación de escribir, ¿no? Tal vez es más como dibujar. Y en ese caso, siempre, siempre, siempre que vas a hacer este tipo de trabajo con tus estudiantes, obviamente modelar, hacer un ejemplo y si es posible que tus estudiantes lo vayan haciendo contigo en el salón mientras también vas creando uno con ellos. Yo, por ejemplo, tengo una actividad similar con estudiantes de primero y ellos tienen como un cuaderno muy pequeño y lo que hago es que en vez de escribir, dibujamos. Entonces, como dice Carolina, yo los acompaño y digo, oh, mi celebración, una celebración importante en mi familia. Por ejemplo, si es Hanukkah, entonces dibujan algo que represente Hanukkah. O si representa Navidad, un árbol de Navidad, entonces pueden utilizar el dibujo con los estudiantes más pequeños que aún no leen. Y como tal como está en el libro, con estudiantes de segundo en adelante se puede crear. Fenomenal. Y también respecto al árbol, ¿los niños usan ambos idiomas al presentarlo o solamente sería la target language? Bueno, esa es una buena pregunta porque yo creo que muchos profes de la enseñanza de lenguas a veces sentimos que debemos hacer 100% español. En mi caso, yo creo que yo hablo un 90% de la clase en español. Mis estudiantes pueden también hacerlo en español, si pueden hacerlo. Yo realmente nunca presiono a mis estudiantes a que lo hagan en español porque como lo hablamos en la presentación, todos nuestros estudiantes están en niveles diferentes. Yo creo que a medida que uno va conociendo a sus estudiantes, y esa es una de las ventajas que tenemos como maestros de lenguas en diferentes niveles, es que vemos a estudiantes por 3, 4 años, entonces uno empieza a conocer a sus estudiantes y uno sabe qué tanto les puede exigir o a qué estudiante le puede exigir más. En mi caso no exijo que sea español, obviamente tratamos y mi motivación es que lo hagamos en español, pero si yo veo que mis estudiantes están teniendo dificultad, no los presiono, simplemente con que entiendan mi pregunta, entiendan lo que les estoy diciendo, está bien para mí. Sí, en este caso, si un estudiante, por ejemplo, viene y me presenta el árbol y no me está hablando, no, la oración completa, solamente me está diciendo perro,
En ese caso, mi trabajo es decir, perro es tu trabajo, tu animal favorito. Entonces, como ponerle un contexto, pero no tiene sentido parar y decir, no, dímelo en una oración completa, porque si te está diciendo solamente perro, un estudiante de primero o segundo, quiere decir que no, ese estudiante no está listo para estar produciendo oraciones completas. Entonces, ujú. Perdón, también si comete errores, si por ejemplo dice perro, perro is grande, o perro is, no sé, o perro is, no sé, Caro, ayúdame en un error. Un error gramatical, no importa. Si el estudiante comete un error, hay que motivarlo. O sea, dijo una palabra. Recordemos que cuando somos bebés, la primera palabra que decimos es mamá. Y luego en, no sé, en 2 años vamos a poder decir una oración sencilla. Entonces, poco a poco esos estudiantes van a adquirir esa lengua. Cuando los presionamos van a sentir, no, no quiero hablar, mi maestra me está haciendo dar vergüenza en la clase, qué pereza. Y a mí me ha pasado muchas veces cuando yo hablo inglés y alguien me corrige porque yo tengo un acento fuerte y lo sé, yo siento me siento intimidada y digo, no voy a compartir porque me están corrigiendo, prefiero no hablar. Entonces, la idea es que los motivemos cuando utilizan, aunque sea una palabra o aunque sea entiendan. Y Sí, ellos celebremos lo que pueden hacer, exacto, lo que puedan hacer. Si muestra el árbol y dice fresas, perfecto. Entonces la idea es celebrar. Perfecto. También nos están preguntando mucho sobre el tiempo de clase, específicamente qué tan seguido tienen clase, porque algunos maestros pues solo los ven una vez a la semana y claro, es un reto hacer un currículum efectivo en esos casos. Entonces, ¿con qué frecuencia hacen ustedes? ¿Cómo gestionan el tiempo de clase? ¿Cuánto tiempo? Etcétera. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo estudiantes de pre-kinder y kinder. A esos estudiantes los veo una vez a la semana por 30 minutos. A los estudiantes de primero, segundo y tercero los veo 2 veces a la semana por 40 minutos. Yo trabajo muchísimo con las rutinas. Para mí es muy importante que mis estudiantes tengan por eso estábamos compartiéndole al principio como lo de la parte de crear el ambiente positivo. Porque si tus estudiantes tienen claras las expectativas de la clase, las rutinas, eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Entonces, sí, bueno, para responder los veo a los pequeños una vez y a los otros 2 veces a la semana. No sé si quieras que o seguimos con la siguiente. Sí. Mis estudiantes de pre-K yo los veo 3 veces por semana. ¡Qué Son los que más suerte! 3 veces por semana por media hora. Yo de hecho siempre, cuando llegué a mi escuela, este es mi segundo año en esta escuela y tuve a pre-kinder, los veía 3 veces. Al final de pre-kinder estaba más avanzado que kinder, porque claro, yo a kinder solo lo veía 2 veces por semana y pre-kinder se me le adelantó al kinder, porque 3 veces por semana hace una gran diferencia. Lo que es kinder, primero y segundo, los veo 2 veces por semana por 30 minutos. Entonces es 1 hora a la semana. Y es que pensemos en eso, 1 hora a la semana. Cuando les vienen a decir, no, es que sus estudiantes tienen que producir la lengua, si ustedes ponen eso en matemática con números, que yo no soy muy buena, soy terrible, pero si lo ponen en números, realmente son 24 horas más o menos al año que tu estudiante te está escuchando. O sea, imagínate 24 horas ese estudiante escuchando español. No va a poder producir. Es como un bebé, el papá le habla 24 horas, ¿puede producir inglés? No. Entonces les dejo esa reflexión. Por eso es importante, ¿no? Es importante compartir con los padres cuáles son las expectativas del programa, cuáles son las metas del programa y obviamente educarles sobre el proceso de adquisición de una lengua nueva. Muy buenas reflexiones. La siguiente pregunta que nos hacen es de cómo poder usar estas ideas de forma apropiada, claro está, para estudiantes de 9º grado. 9º. Yo tuve, bueno, mi experiencia, yo enseñé hasta 8º grado, muy similar, diría yo, al 9º. Yo siempre le digo a los maestros de middle school e incluso a los de high school, un estudiante de 8º todavía sigue siendo un niño, es un adolescente.
cuando yo hago presentaciones y juego con los maestros, la cara de felicidad que tienen los maestros porque vuelven a ser niños. No hay nada más bonito que ser niños. Yo pienso, y en mi experiencia, cuando yo enseñaba sexto, séptimo, octavo, yo hacía juegos tal cual, yo hacía juegos de secuencias, hacía juegos de charadas. Esos estudiantes disfrutan mucho de esos juegos. Cuando nos sentamos a simplemente aprender el vocabulario, a memorizar, ¿qué pasa? En un test ellos te pueden ir a responder, pero realmente en la vida diaria y cotidiana no van a poder poner esas palabras y ese vocabulario en contexto porque no saben cómo usarlo. Uno no va caminando por la vida y decir yo camino, tú caminas, él camina. No, uno lo que tiene que hacer es poner ese vocabulario en contexto. Y esos juegos o esas actividades que hacemos con los estudiantes pequeños, yo creo que es una forma muy efectiva de llegarle a los estudiantes de séptimo y octavo que aún siguen siendo niños. Yo me disfruto las clases tal cual mis estudiantes la disfrutan. Yo me paro y hago las actividades con ellos, porque cuando nosotros, yo siempre le digo, a veces me hacen preguntas y me dicen, pero es que esto se ve muy infantil, y yo digo, se ve infantil porque tú lo ves infantil. Cuando un maestro ve infantil la actividad, tú vas a mostrar la actividad con nervios, ay, no, estos me van a decir que esta actividad, no, pero si tú disfrutas esa actividad y tus estudiantes ven que la disfrutas, no importa. Una cosita, Otra cosa que mis estudiantes de séptimo, cuando yo los ponía a bailar, les daba pena y yo una vez les dije, nadie los ve, solo estamos nosotros, esto se queda entre nosotros 20 y no sale de acá. Y todos como se olvidaron de eso y súper bien la pasaron. Entonces es recordarles que todavía siguen siendo niños. también es importante tener en claro el nivel lingüístico de los estudiantes. Esa pirámide que mostrábamos de Atfield, puede ser que, por ejemplo, mis estudiantes de elementary están en el, puedo decir, no sé, por hablar, que estén en el Novit Mist, en el Novit Mid. Puede ser que tus estudiantes de Middle School también estén en ese nivel porque no han tenido ninguna experiencia aprendiendo una lengua nueva. Entonces es importante también tener claro el nivel lingüístico de tus estudiantes y obviamente hay actividades que se pueden usar con diferentes niveles. Por ejemplo, el caso que mostrábamos del árbol de identidad. Eso lo puedes hacer con un estudiante de segundo, también lo puedes hacer con un estudiante de middle school. Fenomenal. Pues mira, justo Carolina, que hablabas de el tema de los juegos, alguien pregunta respecto, por ejemplo, a los juegos como charadas, estos que tenemos que usar los gestos para ambas. ¿Los gestos están basados en algo como en el ASL o son inventados por los estudiantes, por ustedes? ¿Cómo lo suelen hacer? Yo puedo decir que en mi caso es una combinación. Hay algunos que son de ASL, algunos, porque algunos pueden ser difíciles para hacer, ¿no? Con mis estudiantes. Algunos me he puesto de acuerdo con mis estudiantes y les he preguntado, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Alguien sugiere algo? Y ese es el que adoptamos. Algunos viven dentro de la comunidad de profes de idiomas y tratamos de compartirlos, pero es una mezcla de todos en mi caso. En mi caso igual, además hay que tener en cuenta que ISL es diferente en español y en inglés, entonces cuando yo voy a introducir una palabra, yo lo que hago, si no tengo un gesto definido, porque la mayoría de mis palabras de uso frecuente ya tienen, lo que hago es buscar en YouTube y pienso como, ok, este gesto como que para mí diría lo que quiere decir o no, y lo busco a veces en inglés y en español y tomo como lo que mejor se adapte para mis clases. Perfecto. Y justamente hablando de palabras de uso frecuente, nos preguntan si nos podrían dar una lista de palabras de uso frecuente y también los verbos más usados mostrando TPR. Bueno, yo creo que esto es tema de conversación para otro webinario. Yo creo que sí, eso nos gustaría hacerlo, una que se enfoque solamente en palabras de uso frecuente. Así que ese lo guardamos para otro. No, y es extenso, realmente es Sí. extenso. Nos lo apuntamos ahí para un futuro entonces. Y bueno, cambiando un poquito de tema, nos preguntan respecto a los cuentos y al hecho de usar documento auténtico en el aula. ¿Hay algún libro que recomienden para escuela elemental, algún texto específico? ¿Qué nos pueden decir?
Bueno, claro, yo recomiendo el texto de Alba y Gael. Como vieron, pues, tenemos los ejemplos claros en la presentación. Yo creo que Cled ha hecho un muy buen trabajo en seleccionar sus materiales y creo que es una de las editoriales que me alegra que pues estamos viendo como un cambio en esos materiales que se están utilizando en las clases, como vimos esas imágenes más inclusivas de familias diversas, de un salón de clase donde hay estudiantes de diferentes colores, de diferentes razas. Entonces, yo, pues, en mi opinión, recomiendo Alba y Gael. Bueno, yo también recomiendo Alba y Gael porque me parece que generalmente cuando tú tienes un libro de texto es como muy específico y te encasilla. Yo siento que Alba y Gael te da como la libertad de también, listo, tienes un libro de texto, pero también tienes la libertad de incorporar y de amplificar los temas que están en el libro. Súper, excelente, mil gracias. Una pregunta muy interesante es ¿qué recomendaciones dan para una clase virtual? ¿Cómo se podrían aplicar estas técnicas en un contexto como ese? Pues yo la clase virtual cuando estuve en pandemia, yo creo que para mí al principio fue un poco aterrador porque obviamente nadie sabía cómo enseñar así, pero creo que una vez empecé a enseñar virtualmente me di cuenta que yo enseñaba tal cual enseño en el salón de clases, sino que yo adapté las actividades. Por ejemplo, las charadas. Yo igual hago las charadas en una clase virtual. ¿Cómo hago las charadas? En la clase virtual yo lo que hago es que le digo a los estudiantes que pongan las cámaras y lo que hago es que tomo un tablero, elijo el estudiante que va a perdón, el líder, el juego de que Carolina Con el juega de líder. líder, sí. Lo que hago es que digo a los estudiantes, ok, voy a elegir un estudiante, Carolina, gira la espalda, no te voy a ver, voltéate, Carolina, voltéate. Entonces Carolina se voltea y yo voy a escribir acá la palabra, la persona que es el líder, que va a ser, en este caso, ok, Sabrina, pero no la digo. Carolina no está viendo, nadie está, solamente los estudiantes que están allí van a ver, excepto Carolina que está mirando para el otro lado, y Sabrina va a empezar a hacer el movimiento. Todos los estudiantes en la cámara van a hacer el movimiento. Y luego Sabrina va a cambiar el movimiento, no sé, algo así, por ejemplo. Entonces yo creo que a veces sentimos que, ay, es muy difícil hacer esto, no sé cómo. Realmente, tal cual ustedes hacen sus clases, las pueden adaptar. Obviamente hay actividades que es muy complicado, pero otra cosa que yo tengo es una cámara de documentos. Yo de hecho enseño tutorías privadas y yo ya no doy tutorías privadas en casa, yo lo hago virtual. Todo el tiempo enseño virtual y lo que hago es que con mi cámara de documentos yo manipulo mis materiales y lo que hago es que los imprimo muy pequeños y mis estudiantes pueden ver, digamos, las tarjetas que estoy usando de vocabulario de la familia o las hago en el PowerPoint o en el Google Slides. Y en el caso, por ejemplo, de charadas, también es enviarle, si son estudiantes que pueden leer, es enviar directamente un mensaje a ese estudiante con la palabra que debe actuar. Obviamente, la parte de las secuencias que Valentina mostró, eso también se puede hacer en un documento de Google Docs. La creación de personajes, si tienes la cámara de documento, también puedes ir escribiendo o ir escribiendo directamente en el Google Slides. Definitivamente estas actividades se pueden adaptar para un setting virtual. Muy interesante, muchas gracias ambas. Y por tema de tiempo, si les parece, hacemos una preguntita más y cerramos aquí. ¿Qué sería si nos pueden dar un ejemplo o narrar un poco más su rutina para iniciar la clase? Bueno, mi rutina consiste cuando mis estudiantes, cuando entran al salón donde yo estoy, porque otras veces yo voy, lo que hago es saludarlos y siempre les pregunto cómo están. Para mí es una forma de conectar con cada estudiante, mirarlos a los ojos, a veces les doy elogios, por ejemplo, ay, tienes una camiseta de unicornio, me gustan los unicornios, trato de conectar con ellos de alguna forma. Y usualmente en mi rutina siempre hago el calendario, como Carolina lo decía, que sé que también ella lo hace, donde compartimos lo que está pasando en el mes, celebramos cumpleaños si hay ese mes cumpleaños esa semana, alguna celebración cultural si hay,
hablamos sobre el tiempo, cómo está el clima, a veces viajamos a Colombia y adivinamos la temperatura en Colombia. Siempre hago lo que es calendario, clima, los saludos y como un pequeño juego antes de iniciar ya la clase como tal. Sí, en mi caso yo tengo un salón de clases y yo trato porque no pasa siempre, pero puedo decir que muchas veces estar en la puerta saludando a mis estudiantes. Entonces mis estudiantes van, yo no asigno asientos, mis estudiantes eligen dónde se sientan, pero con los estudiantes de primero en adelante yo tengo proyectado qué vamos a hacer en la clase. Entonces mis estudiantes se van sentando y van viendo qué va a pasar en la clase, leemos el plan de la clase y también tengo la parte del calendario, también hablamos muy rápidamente del clima, en algunos casos adivinamos la temperatura en otros lados y después ya vamos, por ejemplo, si estoy contando una historia, en el caso de hoy hicimos un review del vocabulario y después me fui a contar la historia. Me aseguro de siempre incluir, de leer un poco cómo están mis estudiantes y dentro de esa rutina o de mi plan de la clase, incluir 1 o 2 descansos mentales, ¿no? Veo que necesitan el movimiento o que necesitan calmarse, entonces también estar leyéndolos un poco, incluir eso en la rutina y yo siempre cierro mi clase agradeciéndole a mis estudiantes, siempre es, si son mis estudiantes de primero, les digo gracias clase y mis estudiantes me dicen gracias Carolina o gracias por estar aquí. Esa es mi rutina. Fenomenal. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Carolina y Valentina, por esta súper buena presentación. Creo que a todos nos pareció muy útil. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que pasen buen resto de Gracias la a tarde. Clet. Adiós, muchas gracias. Gracias, Clet.